El misterio del glacial. El viento azotaba con furia el exterior de la base, haciendo vibrar las paredes metálicas y sacudiendo la estructura con una fuerza aterradora. Las temperaturas habían descendido a niveles peligrosos, incluso para los estándares antárticos. Dentro, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, mientras los pocos que quedábamos nos mirábamos con creciente desconfianza. Algo estaba muy mal, y aunque ninguno de nosotros lo decía en voz alta, todos lo sabíamos. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando nuestro equipo de investigación, compuesto por 6 científicos, encontró lo que habíamos estado buscando durante meses, un vasto yacimiento arqueológico enterrado bajo el hielo, a casi 1000 metros de profundidad. Las lecturas del radar de penetración habían mostrado estructuras extrañas, patrones que no podían ser explicados por formaciones naturales. La emoción en ese momento era palpable. Estábamos a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Cuando comenzamos la perforación, el hielo que rodeaba el sitio era inusualmente resistente, como si algo más fuerte que el tiempo y la presión lo mantuviera intacto. Pero con esfuerzo, logramos perforar una entrada lo suficientemente grande como para enviar a un equipo reducido a investigar. Fue entonces cuando todo comenzó a ir mal. El primero en bajar fue Peter, nuestro arqueólogo principal. Recuerdo su rostro iluminado por la emoción, su sonrisa mientras se colocaba el casco y ajustaba la cámara en su traje. «Este es un momento histórico», dijo antes de descender al abismo helado. Todos observamos en silencio mientras su figura se desvanecía en la oscuridad del túnel. Durante la primera hora, todo pareció ir bien. Peter transmitía imágenes en tiempo real a nuestros monitores, mostrando lo que parecía ser una vasta caverna llena de estructuras claramente artificiales. Había columnas talladas, paredes cubiertas de lo que parecían ser inscripciones, aunque ninguna se parecía a ningún idioma conocido. Estábamos extasiados, asombrados por la magnitud del descubrimiento. Pero luego, algo cambió. La señal de video comenzó a fallar y la voz de Peter se volvió borrosa. «Hay algo aquí, no natural», logró decir antes de que la transmisión se cortara por completo. Intentamos restablecer la comunicación, pero fue inútil. Peter estaba solo, a casi 1 kilómetro bajo el hielo, y no podíamos hacer nada para ayudarlo. Esperamos 2 horas antes de decidir que alguien más debía bajar a buscarlo. Emma, la geóloga del equipo, se ofreció como voluntaria. «No podemos dejarlo ahí abajo», dijo con determinación, mientras ajustaba su equipo. Su valentía era innegable, pero había algo en sus ojos, una chispa de miedo que no pude ignorar. La espera mientras Emma descendía fue interminable. La comunicación se restableció brevemente, lo suficiente como para escuchar su respiración pesada y algunos fragmentos de palabras, pero luego todo volvió a quedar en silencio. Cuando su reloj marcó la hora desde su partida, comenzamos a temer lo peor. Y fue entonces cuando vimos las primeras marcas en el hielo. Afuera de la entrada del túnel, donde antes no había nada, ahora aparecían extrañas marcas talladas en la superficie del hielo. Eran como símbolos, o al menos eso parecía. Ninguno de nosotros podía descifrarlos, pero había algo inquietante en ellos, como si estuvieran allí para advertirnos. ¿Pero advertirnos de qué? No lo sabíamos. Esa noche, decidimos enviar a uno más, solo uno, para intentar encontrar a Peter y Emma. Esta vez fue Mark, nuestro experto en comunicaciones, quien se ofreció. Su habilidad para manejar situaciones de crisis era su fortaleza, y todos confiábamos en que si alguien podía traer de vuelta a nuestros amigos, era él. Mark no duró ni 30 minutos. La comunicación se cortó de nuevo, y esta vez no hubo retorno. Las marcas en el hielo comenzaron a multiplicarse, extendiéndose como una enfermedad que se propagaba rápidamente. Empezamos a notar cambios en el aire de la base, como si la temperatura bajara aún más y el viento exterior resonara con un tono más siniestro. Al día siguiente, las cosas empeoraron. A medida que intentábamos comprender lo que estaba ocurriendo, la paranoia se apoderó de nosotros. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? ¿Qué había en esa caverna? Más importante aún, ¿qué les había sucedido a nuestros compañeros? Uno por uno, los miembros restantes del equipo comenzaron a desaparecer. Una noche, me desperté y encontré la litera de Sarah vacía. Nadie había oído nada, ningún grito, ningún sonido de lucha.
simplemente había desaparecido. Pero lo más aterrador fue encontrar su traje intacto junto a su cama, como si se hubiera desvanecido en el aire. Las marcas en el hielo se volvieron más intrincadas y numerosas, extendiéndose incluso dentro de la base. Con solo 2 de nosotros quedando, el miedo se convirtió en pánico. Me quedé solo, y cada minuto se sentía como una eternidad. La base se había convertido en una prisión de hielo y desesperación. Afuera, las marcas en el hielo ahora formaban un patrón que rodeaba la base, como una jaula que nos mantenía atrapados. Intenté contactar con la base principal, pero la comunicación estaba completamente cortada. Nadie vendría a rescatarnos. Y si lo hicieran, ¿qué encontrarían? Me di cuenta de que no tenía escapatoria. El túnel bajo el hielo ahora parecía un abismo sin fin, y lo que había en su interior no era humano. Las últimas noches fueron las peores. Soñé con la caverna, con las estructuras imposibles y las figuras que se movían entre las sombras. Sentí su presencia, escuché susurros que se filtraban a través del hielo, susurros que no podía entender pero que llenaban mi mente con un terror indescriptible. Finalmente, en mi desesperación, tomé la decisión de bajar yo mismo. Tenía que saber la verdad, tenía que encontrar a mis compañeros o al menos descubrir lo que les había sucedido. Me preparé lo mejor que pude, ajustando mi traje y verificando que todo funcionara correctamente. Pero en el fondo sabía que no estaba preparado para lo que me esperaba. El descenso fue como entrar en otro mundo. El túnel de hielo era oscuro y claustrofóbico, con solo la luz de mi casco para guiarme. A medida que bajaba, el aire se volvía más pesado, más denso, como si estuviera entrando en una atmósfera diferente. Finalmente, llegué a la caverna. La enormidad del lugar era sobrecogedora, con las estructuras antiguas que se alzaban hacia el techo, imponentes y majestuosas. Pero había algo más, algo que no había visto en las transmisiones de Peter. Las sombras se movían, tomando formas imposibles, y los susurros eran más fuertes aquí, como si vinieran de todas partes a la vez. Y entonces lo vi. En el centro de la caverna, donde el hielo era más claro, se encontraba una figura congelada. Era humanoide, pero su apariencia era perturbadora, una mezcla de lo que parecía ser un ser humano y algo más, algo antiguo y poderoso. Las marcas en el hielo rodeaban la figura, formando un círculo perfecto. De repente, comprendí. Esta cosa, lo que fuera, había estado aquí durante eones, atrapada bajo el hielo, esperando ser liberada. Y nosotros, en nuestra arrogancia, habíamos roto su prisión. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándola, tratando de entender. Pero cuando finalmente volví en mí, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaban, mis compañeros, congelados en el mismo lugar donde habían desaparecido, con sus ojos fijos en mí, como si me estuvieran advirtiendo. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, subiendo por el túnel, tratando de escapar de lo que fuera que había despertado. Pero sabía que no tenía sentido. Habíamos desatado algo que no podía ser detenido, algo que nos consumiría a todos. Cuando finalmente llegué a la base, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Las marcas en el hielo habían alcanzado su punto final, rodeándome completamente. El viento aullaba, y los susurros llenaban el aire, susurrando palabras en un idioma que nunca entendería. Me siento aquí, escribiendo estas últimas palabras, sabiendo que nadie las leerá. El hielo se está cerrando a mi alrededor y siento el frío invadiendo mi cuerpo. No hay escape, no hay esperanza. Solo queda el silencio, el hielo y el horror de lo que hemos liberado. Si alguien encuentra esto, que sea una advertencia. Algunas cosas deben permanecer enterradas. Algunas puertas nunca deben ser abiertas. Y en lo profundo de la Antártida, en la oscuridad eterna bajo el hielo, hay secretos que nunca deben ser descubiertos. El viento se ha detenido. El silencio es absoluto. Y sé que ya está aquí. El diario del último sobreviviente. El viento azotaba mi rostro con la furia de 1000 cuchillas heladas mientras avanzaba a través del desolado paisaje blanco. La Antártida, con su vastedad infinita, siempre había ejercido un magnetismo oscuro sobre mí, una atracción que no podía resistir. Como explorador, había recorrido muchos rincones inhóspitos del mundo,
pero este lugar era diferente. Había algo en la soledad absoluta del continente, en la omnipresencia del hielo y la muerte, que resonaba en lo más profundo de mi ser. El campamento que buscaba se encontraba a pocos kilómetros de mi posición actual, según las coordenadas que me habían proporcionado. Era un sitio olvidado por el tiempo, un vestigio de una expedición perdida hacía más de un siglo. Lo que había sucedido allí permanecía envuelto en misterio. Los cuerpos nunca fueron recuperados y las teorías que rodeaban su destino oscilaban entre lo mundano y lo macabro. Pero yo no estaba aquí por las teorías. Estaba aquí por la verdad. Al llegar al sitio, lo encontré enterrado bajo metros de nieve y hielo, solo las puntas oxidadas de las antiguas tiendas de campaña asomaban como dientes de una fiera que hubiera sido devorada por la nieve. Trabajé durante horas con mi pico de hielo, excavando en el permafrost endurecido, hasta que finalmente encontré lo que había estado buscando, una caja de madera, sellada y perfectamente conservada, como si el frío la hubiera preservado a lo largo de las décadas. Al abrir la caja, mis manos temblaron, aunque no era el frío lo que las hacía temblar. Dentro, envuelto en telas gruesas, había un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero legibles. Lo abrí con cuidado, y al hacerlo, un olor acre, como de algo que había permanecido sellado durante demasiado tiempo, escapó al aire. Encendí una lámpara y comencé a leer. El viento no cesa. Parece tener un propósito, como si intentara advertirnos de algo. El Dr. Archer dice que es solo nuestra imaginación, que la Antártida siempre ha tenido ese efecto en los hombres. Pero algo en sus ojos me dice que él también siente lo mismo. Algo no está bien aquí. Las primeras entradas eran lo que esperaba, detalles de la rutina diaria, las dificultades de la expedición, los hombres luchando contra los elementos y su propia cordura. Pero, conforme avanzaba en la lectura, algo comenzó a cambiar. Hoy encontramos algo bajo el hielo. Al principio pensamos que era solo otra formación de roca, pero cuando nos acercamos, no sé cómo describirlo. No era natural. Era como si el hielo mismo estuviera vivo, respirando, observándonos. Decidimos continuar la excavación mañana. Archer no está de acuerdo, dice que deberíamos dejarlo, pero ¿cómo ignorar algo tan increíble? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Lo que el autor describía no tenía sentido, pero las palabras estaban ahí, impregnadas en el papel, como un testamento de su descenso a la locura. Continué leyendo, incapaz de detenerme. La cosa bajo el hielo se está moviendo. Lo escucho por la noche, un crujido, un susurro, como si el hielo estuviera hablando, llamándonos. Anoche soñé que caminaba sobre el hielo, pero bajo mis pies, algo oscuro y gigantesco se agitaba, intentando liberarse. Me desperté gritando, y no fui el único. Mis manos comenzaron a sudar, a pesar del frío que me rodeaba. Las palabras del diario empezaron a mezclarse con la realidad a mi alrededor. Los vientos se intensificaron, y pude escuchar el susurro del hielo, como si intentara comunicarme algo. Archer está muerto. Lo encontramos esta mañana, congelado en su tienda, con una expresión de horror en su rostro. Nadie sabe cómo ocurrió. No había señales de lucha, pero, sus ojos, algo lo aterrorizó hasta la muerte. Quiero irme de aquí, pero las tormentas no cesan. Estamos atrapados. El miedo en las palabras del autor se volvió palpable. No podía dejar de leer, aunque sentía que cuanto más avanzaba, más me acercaba al mismo destino que los hombres de aquella expedición. La cosa bajo el hielo se ha liberado. La vi anoche, una sombra que se arrastraba bajo la superficie, moviéndose con una inteligencia terrible. Nos está cazando, uno por uno. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. El hielo está empezando a agrietarse bajo nuestros pies. Miré alrededor, esperando ver alguna grieta en el hielo bajo mis pies, pero todo parecía intacto. Sin embargo, un profundo sentimiento de angustia se apoderó de mí. Estaba solo en este desierto helado, pero sentía que no lo estaba. Algo me observaba desde las sombras del hielo. Soy el último. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Los demás están muertos o han desaparecido. La cosa está cada vez más cerca. Puedo sentirla, su presencia es como un peso sobre mi pecho. He intentado huir, pero no importa dónde vaya, el hielo me sigue, siempre observándome. Si alguien encuentra este diario, por favor, que el mundo sepa lo que pasó aquí. Que no vengan.
que no excaven. Aquí yace la oscuridad eterna. El diario terminó abruptamente. Cerré el libro, sintiendo que había leído demasiado, que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. El viento comenzó a soplar de nuevo, esta vez con una fuerza inusitada, como si estuviera furioso. Sentí el hielo crujir bajo mis pies, y por un momento, todo lo que había leído cobró vida. La sombra que el autor describía, la cosa bajo el hielo, podía sentirla. No la veía, pero estaba allí, acechando en la oscuridad. Decidí dejar el lugar, volver al campamento base. Pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si el hielo mismo intentara retenerme. La noche comenzó a caer, y con ella, el verdadero terror. Las palabras del diario resonaban en mi mente, como un eco distante, pero constante. Corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a continuar. Cuando finalmente me detuve, me encontré en un lugar que no reconocía. Las coordenadas no tenían sentido, y mi brújula giraba sin control. Estaba perdido. El viento susurró nuevamente, y esta vez, el susurro se transformó en una voz. Era una voz antigua, cargada de siglos de silencio. No entendía las palabras, pero su intención era clara, no querían que me fuera. Esa noche, el hielo crujió bajo mi refugio, y escuché, o más bien, sentí, que algo se movía bajo la superficie. No pude dormir. El miedo se había convertido en mi único compañero. A la mañana siguiente, las marcas habían aparecido. Marcas profundas en el hielo, rodeando mi refugio, como si algo hubiera pasado la noche observándome. La realidad y la locura comenzaron a entrelazarse, y supe que debía huir, pero mis intentos de escapar fueron inútiles. Cada dirección que tomaba me devolvía al mismo punto, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Los días se volvieron semanas, y mi racionamiento comenzó a agotarse. El frío, antes soportable, se convirtió en una presencia viva, mordiendo mi piel y debilitando mi espíritu. Pero lo peor de todo era el silencio, interrumpido solo por los susurros del hielo, cada vez más cercanos, cada vez más insistentes. Finalmente, supe que no podría escapar. El hielo tenía un poder que iba más allá de la comprensión humana, y su propósito era claro. Había leído el diario, había desenterrado los secretos de los muertos, y ahora era mi turno de enfrentar el mismo destino. El último día, o lo que creo que fue el último, encontré las marcas finales en el hielo. Eran como las huellas de un gigante, pero no humanas. Me llevaron a un punto en medio de la nada, donde el hielo se había abierto, revelando un abismo oscuro. Supe, sin necesidad de palabras, que ese era mi final. La oscuridad me envolvió, y el frío se transformó en un abrazo helado. Mis pensamientos se desvanecieron, y mi último aliento fue acompañado por el susurro del viento. La cosa bajo el hielo había ganado. No sé si alguien encontrará este diario. Pero si lo hacen, que sepan que aquí yace la oscuridad eterna. No vuelvan. No desentierren lo que debe permanecer enterrado. La criatura bajo el hielo. El hielo crujía bajo nuestros pies, un sonido que se mezclaba con el zumbido constante de las máquinas de perforación que habíamos llevado al corazón de la Antártida. Éramos un equipo de 7, enviado por la corporación para explorar las profundidades de uno de los glaciares más antiguos del continente. Durante semanas, habíamos trabajado sin descanso, perforando capa tras capa de hielo milenario, en busca de algo que solo los ejecutivos conocían. Nos habían dicho que era un proyecto de gran importancia científica, pero nunca nos dieron detalles. No éramos científicos, éramos ingenieros, operarios y técnicos. No nos correspondía hacer preguntas. La rutina diaria era simple: trabajar, comer, dormir y repetir. Las condiciones eran brutales, incluso para aquellos que estaban acostumbrados al clima polar. El frío se infiltraba en cada capa de ropa y el viento cortaba la piel como cuchillas. Pero lo que realmente empezaba a desgastarnos era la oscuridad. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte en esta época del año y la noche parecía interminable. La única luz que teníamos era la de nuestras lámparas, que proyectaban sombras largas y siniestras en las paredes de hielo. Todo cambió el día que alcanzamos lo que parecía ser el fondo de la grieta.
Las lecturas en nuestros equipos se volvieron erráticas y el hielo comenzó a mostrar anomalías, como si algo lo hubiera estado alterando desde adentro. El director del proyecto, un hombre de pocas palabras y muchos secretos, nos ordenó seguir adelante. Era evidente que estábamos cerca de algo grande, aunque ninguno de nosotros sabía exactamente qué. Recuerdo el momento exacto en que la perforadora se detuvo bruscamente, haciendo un sonido horrible, como si hubiera golpeado metal o piedra. La máquina, que había sido nuestra única fuente de progreso durante semanas, se apagó con un gemido. Nos miramos entre nosotros, confusos, mientras el silencio se hacía insoportable. Entonces, el director nos ordenó que bajáramos para investigar. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, pero lo ignoré. No era el único que lo sentía, podía verlo en los rostros de los demás. Descendimos en parejas, usando el ascensor improvisado que habíamos instalado para movernos por el pozo. Cuando llegamos al fondo, la temperatura era aún más baja, a pesar de estar mucho más profundo. Pero lo más extraño era el aire, era más denso, casi pegajoso. No había ninguna razón para que el aire aquí abajo se sintiera diferente, pero lo hacía. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Frente a nosotros había una enorme losa de lo que parecía ser un material metálico, pero que al tocarlo se sentía frío y orgánico, como si fuera parte del propio hielo. No había señales de erosión o desgaste, lo que sugería que había estado allí, intacto, durante miles de años, tal vez más. En el centro de la losa había una grieta, una fisura que no parecía natural. Era como si algo dentro de la losa hubiera estado empujando hacia afuera, intentando escapar. El director, impaciente y claramente emocionado, ordenó que intentáramos abrir la losa. Nos miramos, inseguros, pero seguimos las órdenes. Después de todo, estábamos aquí para hacer nuestro trabajo, no para cuestionarlo. Usamos nuestras herramientas para ampliar la grieta, aplicando más presión de la que me parecía prudente. Entonces, sucedió. Un sonido bajo, casi un susurro, emanó de la grieta. Era como si el hielo estuviera exhalando. Nos detuvimos, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la grieta se ensanchó abruptamente y una ráfaga de aire helado nos golpeó. Fue un viento antinatural, lleno de un hedor que nunca había olido antes, antiguo, fétido, como la muerte misma. La losa se rompió por completo, revelando una oscuridad tan profunda que nuestras linternas no podían penetrarla. Y entonces, desde las profundidades de esa oscuridad, algo se movió. Fue un destello rápido, una sombra que se deslizó fuera de la grieta y desapareció en la oscuridad del túnel. Hubo un instante de silencio, un segundo en el que ninguno de nosotros respiró, tratando de procesar lo que acabábamos de liberar. El pánico se apoderó de nosotros. Subimos apresuradamente a la superficie, el miedo nos daba fuerzas para movernos más rápido de lo que creíamos posible. No podíamos permitirnos quedarnos allí, en ese lugar maldito. Sentía que algo nos estaba siguiendo, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, acechándonos. Cuando finalmente alcanzamos la superficie, el director nos exigió calma, diciendo que todo estaba bajo control. Pero ninguno de nosotros le creyó. Las sombras parecían más largas, más oscuras, y el viento, que antes había sido solo un susurro constante, ahora sonaba como un aullido, como si estuviera lleno de voces. Sabíamos que algo estaba mal, muy mal. Esa noche, la primera víctima cayó. Era uno de los técnicos, un hombre llamado Jack. Lo encontramos en su litera, su rostro congelado en una mueca de terror, con los ojos abiertos y la piel azulada por el frío. Parecía haberse ahogado, pero no había agua en sus pulmones, solo aire helado. Nadie había oído nada. Simplemente había dejado de vivir. El director intentó mantenernos enfocados, ordenándonos continuar con las operaciones. Nos dijo que lo que había pasado con Jack era un accidente, que probablemente había sido un ataque al corazón o algo similar. Pero ninguno de nosotros lo creyó. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido en esa grieta. Al día siguiente, empezaron a desaparecer más miembros del equipo. No había señales de lucha, ni cuerpos. Simplemente se esfumaban, como si nunca hubieran estado allí. Los pocos que quedábamos comenzamos a notar cosas extrañas en la base, sombras que se movían en los rincones, ruidos que venían del túnel, susurros en la noche que parecían llamarnos por nuestros nombres. Comenzamos a hablar en voz baja sobre lo que estaba ocurriendo.
Algo había sido liberado de la grieta, algo que no debería haber sido despertado. La historia de la Antártida estaba llena de misterios, de expediciones perdidas y fenómenos inexplicables. Pero nunca habíamos imaginado que enfrentaríamos algo así. Las siguientes noches fueron un infierno. El generador de la base comenzó a fallar, dejándonos en la oscuridad durante horas. Cada vez que las luces se apagaban, sentíamos su presencia, la criatura acechando en las sombras, acercándose más y más. No podíamos verla, pero sabíamos que estaba allí, esperando su momento para atacarnos. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo. Nos organizamos para escapar, para salir de la base y encontrar un lugar seguro donde pudiéramos esperar a que llegara el rescate. Pero cuando intentamos salir, descubrimos que estábamos atrapados. Las puertas de la base no se abrían, y las comunicaciones estaban completamente cortadas. El hielo a nuestro alrededor crujía, como si la tierra misma estuviera conspirando contra nosotros. Desesperados, intentamos encontrar una forma de defendernos. Buscamos armas, herramientas, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a luchar contra la criatura. Pero todo fue inútil. Cada vez que intentábamos descansar, aunque fuera por un momento, sentíamos que algo se acercaba, algo que no podíamos detener. Una noche, mientras estábamos reunidos en la sala principal, las luces se apagaron de nuevo. Sentí un frío gélido en el aire, más intenso que nunca. Y entonces, lo vi. No sé cómo describirlo, porque lo que vi no era algo que debería existir en este mundo. Era una sombra, una mancha oscura en la realidad, con tentáculos que se retorcían y una boca llena de dientes que brillaban como cuchillas de hielo. No tenía ojos, pero sabía que podía vernos, que podía sentir nuestro miedo. El director fue el primero en caer. Intentó enfrentarse a la criatura, gritando órdenes que se perdieron en el viento. La criatura lo envolvió, y en un instante, su cuerpo se congeló y se desmoronó en 1000 pedazos. Los demás intentamos correr, pero no había a dónde ir. La criatura nos tenía acorralados, y uno por uno, nos cazó en la oscuridad. Finalmente, solo quedé yo. No sé cómo sobreviví, cómo escapé de sus garras. Me escondí en un rincón de la base, esperando mi inevitable destino. La criatura podía sentirme, podía oler mi miedo. Pero por alguna razón, me dejó con vida, como si quisiera que fuera yo quien contara su historia. Ahora, estoy solo en la base. El hielo a mi alrededor está cubierto de las marcas de la criatura, talladas en las paredes como advertencias. No hay forma de salir, y sé que mi tiempo se está acabando. Puedo sentirla, moviéndose en las sombras, acercándose cada vez más. Escribo estas palabras como un último intento de dejar un rastro, de contar lo que sucedió aquí. Si alguien encuentra esto, que sepa que la Antártida guarda secretos que nunca deben ser descubiertos. Hemos liberado algo que estaba destinado a permanecer enterrado, y ahora pagamos el precio. El viento ha cesado, y la oscuridad es total. Puedo oírla, justo fuera de mi refugio, esperando. No hay escapatoria, no hay esperanza. Solo queda la criatura bajo el hielo y el silencio eterno que me espera. Sé que viene por mí. El naufragio congelado. El viento gélido azotaba mi rostro mientras observaba la silueta del barco atrapado en el glaciar. Parecía como si una mano gigante de hielo hubiera emergido de las profundidades de la tierra para reclamarlo, congelándolo en el tiempo. Era un espectáculo impresionante, pero también profundamente inquietante. Ese barco, perdido hacía décadas, ahora se erguía como un fantasma del pasado, atrapado en un manto de hielo que había crecido a su alrededor como una tumba. Habíamos recibido las coordenadas hacía una semana de un satélite que había detectado algo inusual en la región más remota de la Antártida. Nadie en la tripulación podía creerlo al principio. Se pensaba que aquel barco, el SS Polaris, se había perdido para siempre, hundido en las profundidades del océano o destruido por el hielo. Pero allí estaba, inmóvil y congelado en el glaciar, como si estuviera esperando que alguien lo encontrara. No podía dejar de pensar en los hombres que habían estado a bordo cuando desapareció. Eran más de 50 almas que habían zarpado en una expedición de exploración polar en 1938 en busca de nuevas rutas y territorios.
pero nunca regresaron. Nunca se supo qué les había sucedido. Hasta ahora, cuando finalmente llegamos al glaciar, comenzamos a preparar el equipo para la expedición. La atmósfera en el campamento era tensa. Todos sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar que había estado sellado por el hielo durante más de 80 años. Un lugar donde algo había sucedido, algo lo suficientemente terrible como para que el barco entero quedara atrapado en el hielo y olvidado por el tiempo. A medida que nos acercábamos al casco del barco, noté que el hielo alrededor de él no era como el resto del glaciar. Era más oscuro, más denso, casi como si estuviera contaminado. Cada paso sobre él emitía un crujido siniestro, como si el hielo estuviera vivo y pudiera romperse en cualquier momento. Finalmente, llegamos a la escotilla principal, cubierta por una gruesa capa de hielo. Trabajamos durante horas para despejarla, utilizando herramientas de alta tecnología y técnicas de deshielo que habíamos desarrollado para este tipo de situaciones. Pero a medida que el hielo se derretía, algo extraño ocurrió. Un olor nauseabundo comenzó a escapar por la escotilla, un olor a podredumbre que no tenía lugar en un lugar tan frío y aislado. Finalmente, conseguimos abrir la escotilla, revelando una oscuridad absoluta en el interior. Encendimos nuestras linternas y nos preparamos para entrar. Nadie dijo nada, pero todos sentíamos la misma opresión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Entré primero, bajando por la escalera metálica que conducía al interior del barco. Lo primero que noté fue el frío. No era el frío natural de la Antártida, era un frío más profundo, más antiguo, como si emanara de las mismas entrañas del barco. Las paredes estaban cubiertas de escarcha y el aire era denso, casi sofocante. Pero lo peor era el silencio. Un silencio absoluto que solo era roto por el crujido ocasional del hielo. Avanzamos lentamente, explorando lo que solían ser las áreas comunes del barco. Los objetos estaban esparcidos por el suelo, congelados en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos de una gruesa capa de hielo y las ventanas estaban opacas, cubiertas por el crecimiento del glaciar. A medida que nos adentrábamos más en el barco, comenzó a ser evidente que algo terrible había sucedido allí. No había señales de vida, ni cuerpos, ni restos, solo ese olor a podredumbre que no tenía sentido en un lugar tan frío. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser la sala de mando. La puerta estaba parcialmente abierta, cubierta de escarcha. La empujé lentamente y, al hacerlo, sentí una corriente de aire frío que me hizo estremecer. Dentro, todo estaba en su lugar, como si el capitán hubiera salido un momento y fuera a regresar en cualquier instante. Pero algo captó mi atención, un diario que estaba sobre la mesa, congelado pero intacto. Lo recogí con cuidado, y al abrirlo, las páginas crujieron bajo mis dedos. Comencé a leer las últimas entradas que detallaban los eventos que llevaron a la desaparición del SS Polaris. Al principio, todo parecía normal. La expedición estaba yendo según lo planeado, a pesar del clima adverso y los desafíos típicos de la Antártida. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Entrada del 10 de junio de 1938. Hemos detectado una extraña formación bajo el hielo, algo que no podemos identificar. Parece ser una estructura, pero no es de origen natural. He ordenado detener la expedición para investigar. Hay algo en el aire, un nerviosismo palpable entre la tripulación. No estoy seguro de que sea solo por el clima. Entrada del 12 de junio de 1938. Hoy encontramos la entrada a la estructura. Es antigua, mucho más antigua de lo que pensábamos. Hay marcas en las paredes, símbolos que ninguno de nosotros puede identificar. Algunos hombres se niegan a continuar, dicen que deberíamos dejarlo y volver al barco. Pero hemos llegado hasta aquí, no podemos detenernos ahora. Entrada del 15 de junio de 1938. Hemos perdido a 3 hombres. Desaparecieron durante la noche, sin dejar rastro. La tripulación está aterrorizada. Hay algo en esa estructura, algo que no deberíamos haber despertado. No sé cuánto tiempo más podremos permanecer aquí. El hielo está cambiando. Es como si estuviera vivo, como si nos estuviera observando. A medida que leía esas palabras, sentí una creciente sensación de malestar. Lo que el diario describía era imposible, pero las palabras estaban allí, grabadas en el papel, como un testimonio de la locura que había consumido a la tripulación. Continué leyendo,
incapaz de detenerme. Entrada del 18 de junio de 1938. La estructura es una tumba. Hemos liberado algo que estaba sellado por una razón. No hay escapatoria. El hielo nos ha atrapado, nos está reclamando. Puedo escucharlos, los hombres que perdimos. Sus voces resuenan en las paredes, llamándonos. No podemos irnos. No podemos escapar. Esta será nuestra tumba también. El diario terminó abruptamente. Cerré el libro, sintiendo que había leído demasiado, que había despertado algo que debería haber permanecido enterrado. Miré a mi alrededor, a mis compañeros, quienes también habían leído partes del diario. Sus rostros estaban pálidos y pude ver el miedo en sus ojos. Decidimos continuar la exploración, aunque sabíamos que estábamos adentrándonos en un territorio peligroso. Llegamos a la bodega del barco, donde parecía que la tripulación había almacenado algo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la bodega había una caja, una especie de sarcófago, cubierto de hielo, con esos mismos símbolos extraños grabados en su superficie. Era antiguo, mucho más antiguo que el barco, y emanaba una oscuridad palpable. El aire se volvió más denso, casi irrespirable, y sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. Uno de los miembros de mi equipo, en un impulso que nunca podré comprender, se acercó al sarcófago y comenzó a tocar los símbolos. Antes de que pudiera detenerlo, algo ocurrió. El hielo que cubría la caja comenzó a derretirse, pero no de manera natural. Era como si el hielo se estuviera retrayendo, revelando lo que había estado sellado durante tanto tiempo. La tapa del sarcófago se abrió lentamente y una sombra comenzó a emerger. No era un cuerpo, ni nada que pudiera describirse como humano. Era una entidad, una presencia, algo que había estado atrapado allí durante siglos, esperando ser liberado. El frío en la sala se intensificó y la oscuridad pareció envolverse a nuestro alrededor. Intentamos correr, escapar del barco, pero era demasiado tarde. Lo último que recuerdo es el crujido del hielo bajo mis pies y la sensación de que algo terrible se estaba liberando. Caí en la oscuridad y el mundo se desvaneció a mi alrededor. Cuando desperté, estaba solo. El barco, mis compañeros, todo había desaparecido. Solo quedaba el glaciar, inmutable, y un silencio absoluto que lo cubría todo. Intenté regresar al campamento, pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos. El tiempo dejó de tener significado y el frío comenzó a consumir mi cuerpo. Finalmente, me detuve. Sabía que no había escapatoria, que el destino del SS Polaris también sería el mío. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir, esperando que alguien, algún día, encontrara mi relato. El hielo esconde secretos que no deberían ser descubiertos. Cosas que el tiempo y la naturaleza han intentado sepultar, por el bien de todos. Y ahora, aquí estoy, atrapado en una prisión de frío y oscuridad, esperando el mismo destino que aquellos que vinieron antes que yo. No hay escapatoria. El hielo ha reclamado otra víctima. Y yo soy su prisionero eterno. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.